Buenas chavales, los que siguen el canal ya habréis visto un vídeo corto que hice de este diferencial de esta vivienda que mira, le pulsa ¡pum! Y aquí ya se puede estar quedando una persona pegada, electrocutar la ducha como de la noticia que vi el otro día, que esto no dispara, ¿vale? Si vais a vuestro diferencial y le dais a la letra T y no dispara, tenéis que cambiarlo sí o sí. Que no os cuenten milonga, que no os pongan otro de otra sensibilidad, nada. Hay que ponerlo sí o sí, y de 30 mAh, que es lo obligatorio en vivienda, ¿vale? Esto no es una fábrica ni una industria. En vivienda obligatorio 30 mAh, ¿vale? Y este se va a cambiar sí o sí. Yo creo que esta es la avería estrella en la vivienda. Diferencia que salta de forma esporádica, que salta cuando le da la gana, que salta cuando quiere. En fin, vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver un poquito. Quiero que veáis lo que me he encontrado aquí, el cuadro de la vivienda. A ver qué opináis. Los que sigan el canal recordarán que este diferencial hoy vamos a ver efectivamente si está roto, si lo que tiene roto es el mecanismo de pulsación o realmente si no dispara. Esto tiene unos poquitos de años. Bueno, el cuadro eléctrico solamente no, el porterillo que es un Goldmark, esto también tiene bastantes años. Como podéis ver, pues tiene aquí una pequeña cajita de ICP, el interruptor de control de potencia, que se montaba antiguamente, que ya no es obligatorio montarlo. En su lugar se debería de poner un IGA. Mirad que esto tiene los típicos precintos, los plomillos de la época, ¿vale? Y luego pues el cuadro, por lo que estoy viendo, un diferencial de 25 o 30 mAh, tipo AC, y luego pues estoy viendo protección de unipolares, ¿vale? Unipolar y no polar. Tiene toda la pinta de que el neutro está unido en una ficha de empalme. Las protecciones de la vivienda tienen que ser de corte bipolar. El interruptor magnetotérmico tiene que cortar los dos polos de la línea. Terasaki de 10 amperios. Terasaki de 10 amperios, en teoría alumbrado. Este no se sabe de qué es. Este es por la pinta, un Lemac. Me parece a mí que es Lemac de hace ya 30 años, lo menos, o 40. Y luego pues aquí han puesto un unipolar que si os fijáis es ICP. Este se solía poner en las instalaciones, igual que este, de dos polos en cabecera, para controlar la potencia en la vivienda cuando solo se protegía la fase. Un ICP de un polo que se ponía en el conductor de fase y en neutro se dejaba con una ficha de empalme o se dejaba sin cortar. Me lo he encontrado en muchísimas ocasiones así. De hecho, todavía hay muchísimas instalaciones que estarán así. Un ICP unipolar y en neutro con la ficha de empalme o sin cortar directamente. Esto es totalmente recomendable que lo hagáis en vuestra casa, por lo menos, como dice aquí, una vez al mes, una vez cada 2 meses. Casi nadie lo hace, pero no está de más nunca recordarlo, y cuando acordéis probáis a darle, y si no salta, llamad a vuestro instalador electricista para que lo revise, para que lo sustituya y para que podáis dormir tranquilos de que no os quedéis pegados. Bueno chavales, pues ya hemos destapado el cuadro y quiero que veáis el regalito que tenemos entre manos. Mirad qué regalito. Empezamos un poquito analizando, como hemos dicho, el ICP, ¿vale? Con sus precintos. Vale, viene, por lo que parece, viene por ahí la derivación individual, entra al ICP de 20 amperios, que son unos 4600 vatios o así. Aquí da igual lo que tengamos puesto como ICP, el que manda es el contador de telegestión. Es decir, que si el ICP es de 20 amperios, que soporta unos 4600, 4800 vatios, depende de la tolerancia, suele saltar siempre un poquito más, suele tardar un poquito más en saltar. El que manda es el ICP que lleva incorporado el contador de telegestión. Es decir, que si esta vivienda tiene contratado, por decir, 3300 y aquí el ICP es de 4400 o 4600, el que va a saltar es el ICP del contador de telegestión, con lo cual se quedaría la vivienda sin luz. O sea que este está un poquito sobredimensionado. Yo dudo de que aquí tengan contratado 4600, pero después lo preguntaré. Pero bueno, seguimos. Salida de derivación individual,
no distingue colores. Ah, mira, se ve ahí la marca del cuadro, la Mac. Salen los dos cables, esto que es rígido, no, está flexible. Salen y entra al diferencial de tipo AC. El neutro sale por aquí sin cortar, en lugar de ir a cada térmico de cada circuito, va por un tubo independiente, por lo que veo ahí, a cada caja de registro. En cada caja de registro pues ya ahí mediante ficha de conexión irá repartiendo los diferentes circuitos. Esto no es lo más adecuado, desde luego. ¿Cómo podemos explicar esto? Pero bueno, son cosas que no encontramos en nuestra querida España. Aquí tiene pinta de que ha tenido esto un pequeño calentamiento. Mirad cómo ha cogido esto un poquito de calor, que incluso se ha derretido un poco el tubo, ¿vale? Y ahora la fase de mucha menos sección que la entrada, como podemos ver. Esto no sé si es, creo que es 6 milímetros. Luego le pasaremos la tarjetilla. Y como podéis ver, llega la fase, puentea cada térmico unipolar y fijaros qué maravilla hay aquí. Para empezar, el térmico de alemán no tiene ni cubrebornas, no tiene ni plástico. Y si lo tenía en su día, que no lo sé, o se le ha caído, se ha despegado o no lo tenía. Y este cable rígido, mirad qué puente, como para tocar con los deditos, como para tocar con los deditos. Bueno, como se hacen las cosas, supuestamente esta vivienda tiene 4 circuitos. Uno, en este térmico de 20 amperios metió una línea, sale otra línea bastante gorda, que me imagino que será cocina eléctrica o la lavadora. Este térmico también tiene su propia salida, mirad el cable ahí, el cable rígido ahí, una cuarta pelado. Y el cable rígido de la línea 10, que me imagino que sí será alumbrado. Pero quiero que veáis cómo se hacían antiguamente los puentes. Esto no es la primera vez que lo veo. Los puentes de hilo rígido me lo he encontrado muchas veces cosidos así, sin funde, sin nada. Acojonante. A ver, por curiosidad, sí, este será el de alumbrado, supongo. Efectivamente, me he quedado sin luz aquí los dos lights, ¿vale? Y bueno, esto es otra cosita que interesa llevar en la maleta para sacarnos de dudas muchas veces. Para saber qué sección tiene un cable con y sin aislamiento, ¿vale? Este de aquí abajo, pues ya hemos dicho que llega hasta 6. ¿Vale? Y por detrás de la tarjeta tenéis para medir cable con y sin aislamiento de 1 kilovoltios, ¿vale? Y por aquí delante tenéis... Son chorradillas que interesa tener en la maleta, que muchas veces nos pueden sacar de dudas. Si nos preguntan si estamos haciendo cálculos aquí sin aislamiento, cable cortado, sin aislamiento, metéis la punta por ahí, y con aislamiento, pues por ahí tenéis las diferentes secciones. Y en este caso, pues sin cortar. Has flipado, ¿eh? Otra cosilla más que interesante que tengáis. Entre tanto chapuseo, se me olvidaba comentaros que fijaros dónde tiene la línea de tierra. O sea, esta vivienda aparentemente tiene tierra, supuestamente está reconectado a la pica general del bloque porque es un piso en la centralización de contadores, pero no tenemos opción de medir la tierra aquí, a no ser que le pegamos un corte a ese cable y pongamos una borna, pongamos algo. En principio vamos a empezar midiendo tensión, fuga. Y ya veremos a ver si aquí hacemos más cosas, se habla con la dueña y a ver si se intenta sanear esto un poco porque vaya tela. Este calentón no me hace quedarme con muy buen cuerpo. Pero bueno, esto es el día a día de la instalación eléctrica en España. Y los que estéis por ahí pateando los domicilios, los locales y la industria, pues lo sabéis ya, ¿vale? Bueno, chavales, empezamos midiendo tensión, a ver qué tenemos aquí, a ver cómo está el patio. Y una cosa que os recomiendo muy mucho es que os averigüéis unas pinzas de prueba magnéticas. ¡Wow! Es súper útil, podéis tener las manos libres, podéis hacer mediciones y a la vez estar cogiendo otra herramienta, en fin. Yo la busqué en Electrónica Embajadores, que también la venden, pero he conseguido encontrarla en otro sitio un poco más barata.
Así que si estáis interesados me mandáis un privado o si queréis os dejo el enlace en la descripción. En principio funciona bastante bien, no sé lo que aguantará. Dejamos una pincita puesta, ¿vale? Y la otra, a ver si puedo con el móvil, ahí, ¿vale? Y ya podemos con una mano coger nuestro teste. Vale, pues tenemos 237 voltios. Está bastante bien, está dentro de los valores. Voy a cortar y voy a intentar meter la pinza de fugas por ahí, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo he tenido que meter la pinza de fugas. Ahí para abrazar fase y neutro de la entrada del diferencial. Y bueno, pues mirad lo que marca la pinza. A ver, sí se ve bien más o menos. 4 mA de fuga. Eso no es motivo para que dispare el diferencial. A ver si vamos bajando circuitos. Esos 4 mA, por ejemplo, a ver. Alumbrado, ha bajado apenas nada. Vuelvo a subir alumbrado. Voy a bajar el de en medio que no se sabe. Me imagino que será fuerza general. El LEMAC este, que por cierto está bastante duro para bajarlo. Vaya, pues he tenido 2 mA, unos 2 mA de fuga, ¿vale? Volvemos a subir a 4 y el último que tiene 2 líneas conectadas, el KICP de 20, a ver, cuando lo baje, vaya, otros 2. O sea que cortando ese y cortando este tenemos 0 fugas y dejándoselo alumbrado tenemos, no llega ni a 1 mA, ¿vale? Vamos a probar, lo subimos todo. ¿Vale? Y ahora vamos a probar a meter el filtrito que tiene esta pinza de KPS. El filtro que tiene no tiene nada que ver con la pinza de mis vídeos anteriores de la marca HT, la G50, la pequeñita. Esto es como la noche y el día, esto no tiene nada que ver. Así que yo os la recomiendo 100% y que le deis pasaporte a la otra, porque la otra lo único que hace es oscilar, volveros locos y os puede llevar a error, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos los 4 mA con todo subido. Vamos a ponerle el filtro. Vale, 50-60 Hz. Y el otro filtro. Vale, pues si os fijáis, como no oscila nada prácticamente, quiere decir que esta instalación ahora mismo, con lo que tiene enchufado, no hay presencia de armónico. Si hubiera algo de armónico, el filtro hace que varíe la medida. Es decir, si sin el filtro, como ahora, 4,06, si llega a tener 1 mA o 2 mA de armónico, cuando yo le hubiera dado el filtro aquí, se hubiera tenido que ir a 2. Pero si os fijáis, no hay apenas nada de armónico y el valor no cambia, ¿vale? Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Voy a enseñar una característica que tiene esta pinza de KPS que me gusta bastante, que es una cosa súper útil para los electricistas y en especial para los que estamos acostumbrados a trabajar solos, ¿vale? Esta pinza, aunque sea bastante más cara que la de mi vídeo anterior, la HT, la G50, nada más que porque no oscile y os dé los resultados fiables, ya con eso merece la pena la inversión. ¡Cállese y coja mi dinero! Que para sacarle el máximo partido, y sobre todo si vais a estar en una instalación buscando fuga y estáis solos, como en mi caso, os metéis en el Play Store y buscáis la aplicación KPS Link, ¿vale? Le damos a abrir la aplicación y ahora nos dice que, claro, ahora mismo no detecta nada, ¿no? Te dice que añadir y demás. Por favor, enciende el Bluetooth. Pues encendemos el Bluetooth y ahora lo que tenemos que hacer para que aparezca, la pinza tiene un botoncito de vinculación, ¿vale? Le pulsamos aquí, enlace. A ver, se ve la luz, no se ve. Ahí, ahora se ve bastante mejor, ¿vale? Y ahora, como veis, está mandando información. 4,84 mA, ¿vale? Nos vamos a la aplicación, le damos a añadir, escaneando. Enciende el instrumento de prueba y pulso botón Link. Yo he observado que hay gente que no le vincula la pinza, como me está pasando ahora mismo a mí. Y me he dado cuenta que tienes que tener activada la ubicación. Si le das a la ubicación, ahí aparece ya la pinza de fuga, ¿veis? APA 158B.
He leído en comentarios de Amazon gente que ha descambiado la pinza porque no me conecta con el móvil, no me conecta con la tablet. He probado con diferentes Bluetooth, he probado a reinstalar el Android, reinstalar la aplicación, actualizar el Android uno más moderno. A mí me pasó la primera vez, no asustaros, y lo que hice fue activar la ubicación, ¿vale, chavales? Fue activar la ubicación y con el Bluetooth puesto en el móvil y el botón de link encendido de la pinza, lo detecta sin problema, ¿vale? Y ahora pues ya seleccionamos, aquí viene por si tienes que añadir más productos, más pinzas, en fin. Bueno, vamos a darle, conectar instrumento, conectando, ahí está. Ahí podéis ver los 4 miliamperios y pico que nos marca allí la pinza. Esto es súper útil, esta aplicación, esta es la caña, esta es una pasada. Sobre todo para cuando tengáis que trabajar solo, ¿vale? Mirad lo que mide la pinza, 4,84, 4,84. Y esto es súper útil porque ahora vamos a ir por la vivienda, por ejemplo, encendiendo receptores, encendiendo cosas. Vamos, por ejemplo, aquí, no sé, voy a soltar un momento el móvil aquí una vitrocerámica antigua, vamos a darle algún fuego, a ver si varía de día uno, de día otro, de día otro. Uf, cómo calienta esto, la Virgen. Una campana extractora, a ver, la luz de la campana, la velocidad, nada, por aquí no hay nada que nos indique que pueda haber una fuga. He dado una vueltecita, a ver, voy a encender alguna luz, nada, los dos lights de aquí de la cocina no meten nada, a ver, aquí la entrada tampoco. A ver, seguimos encendiendo cosas. Nada, sigue todo estable. Aquí hay un espejo de LED de estos de Leroy. Nada, esto va a fenómeno. No tiene fuga. Luces. Más luces. No hay ningún problema, sigue todo igual. Sé que me estoy yendo un poco por los cerros de Úbeda. ¡No! La siguiente prueba que quería hacer era probar y diferenciar. Pero quería que vieseis lo que nos ofrece la pinza esta con la aplicación del móvil, que es bastante interesante. Bueno, dejemos de buscar fuga y vamos a hacerle el test de diferenciar. Un momento. Pará, Manolillo. Ya lleváis un rato viendo el vídeo, hemos hecho las pruebas que más o menos se suelen hacer. Y en el siguiente vídeo vamos a hacer la prueba de multifunción para que no se haga muy pesadete, que llevamos ya mucho rato. Así que vamos a partir el vídeo en dos y las pruebas de diferencia con el multifunción las hacemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¿Os parece? Para que no se haga muy pesadete. Tenéis la segunda parte del vídeo, la tenéis por aquí. A ver, os la voy a dejar, la segunda parte del vídeo la tenéis aquí. Venga, nos vemos.